Bueno, las decisiones que tenemos que tomar tienen que estar siempre pensando en el consumidor. Lo más importante es que todo lo que se decida sea bueno para el consumidor. Nosotros tenemos que atender y somos conscientes de la situación económica un poco nacional, la economía familiar y tal, y tenemos que ofrecer una oferta que se ajuste a ese cambio de modelo de compra. El consumidor, desde que empezó la crisis al momento actual, ha cambiado con sus formas habituales de comprar. Nuestra oferta ha tenido que adaptarse a esa nueva demanda, de la forma que el cliente quiera comprar. Entonces, y aparte de eso, que yo creo que es lo más importante, adaptarnos a eso, que nuestros empleados también vivan con toda ilusión el día a día para que hagamos, digamos que la compra por parte del consumidor sea una compra en el punto de venta agradable, que se vaya completamente satisfecho de nuestra tienda porque ha encontrado los productos que buscaba a los precios que sean altamente competitivos, con la calidad que él está esperando y con una atención profesional como el cliente está esperando. Con estas fortalezas bien atadas, digamos, haremos que son las decisiones más importantes, hacemos que el cliente salga por la puerta cada día más contento. Para nosotros lo más importante es que se vaya satisfecho para que vuelva. Sí, bueno, esta autoexigencia va implícita en uno mismo, ¿no? Es decir, si algo no está saliendo todo lo bien que nos gustaría, yo no puedo mirar hacia otra parte, me miro a mí mismo y me digo, ¿qué tengo que hacer para que esto que no está como debería de estar cambie, ¿no? Entonces, los equipos de trabajo siempre trabajarán en favor, en la línea de mejorar la situación, la que sea en cada momento, ¿no? Las reuniones que tenemos de comité de dirección están para compartir entre todos las grandes decisiones para que entre todos lo veamos de la misma manera y trabajemos hacia ese objetivo final que es la mejora continua. Nosotros sabemos que tenemos un entorno altamente competitivo, que tenemos que hacerlo cada día mejor para que el cliente esté más contento y si algo al que no nos gusta, yo primero me pongo en primera persona diciendo la culpa de lo que está pasando, si no nos gusta, es mía, pero la decisión que tengo que tomar también me corresponde a mí, por tanto, esa decisión hay que tomarla con la rapidez que sea necesaria para tratar de que las cosas cada día nos vayan mejor.